mientras los venezolanos hacen milagros para comer con un salario de menos de $35 al mes, Nicolás Maduro estaría gastando más de la cuenta. En plena crisis económica, con una inflación galopante que superará los 3 dígitos antes de finalizar el año, una escasez de medicinas y alimentos que coloca a Venezuela al borde de una crisis humanitaria, Maduro recibe críticas por los gastos ocasionados en su reciente viaje a Rusia. Oliver Fernández, periodista NTN 24 en Caracas, nos preparó este informe. Un viaje para conmemorar los 70 años de la derrota del nazismo. El presidente Maduro gastó miles de dólares y regresó con las manos vacías. Un viaje innecesario para una nación sumida en la crisis económica más profunda de su historia. La pareja presidencial se dejó ver en millonarios banquetes y cenas, mientras que los más necesitados en Venezuela hacen milagro para comer. Diputados califican este viaje como una bofetada al estómago de los venezolanos. Nicolás Maduro viaja en un avión privado con familiares, con comitiva, a un viaje 5 estrellas, a un viaje en un palacio, a un viaje a festejar. Pregunto yo, ¿habrá tenido que pasar Nicolás Maduro por el sistema de captahuellas para entrar a ese banquete que le dieron en el palacio presidencial del señor Putin? ¿Habrá tenido Nicolás Maduro que hacer una larga cola para poder degustar los platos que le dieron en aquel país? ¿Habrán tenido sus hijos, familiares, compañeros, amigos, enchufados, que fueron a ese viaje que pasar las necesidades que pasa el pueblo venezolano todos los días para poder alimentarse? Es ese el contraste que hoy tenemos que ver en Venezuela. Diputados a la Asamblea Nacional consideran que el gobierno de Maduro se divorcia cada vez más de la realidad, derrochando los dólares que le niega al pueblo para producir y levantar al país. 5 millones de dólares en este viaje que se está haciendo a Rusia, con un gran equipo de gente que no le va a traer verdaderamente resultados a los venezolanos. El venezolano tiene hambre, porque no se consiguen, hermano. ¿Hasta cuándo se lo decimos en los anaqueles de los supermercados? Los alimentos que requerimos para llevar a nuestros hogares. Una cúpula corrupta que viven como jeques, mientras que el pueblo pasa hambre. La indignación llegó a las calles de Venezuela, un pueblo ofendido que se ha tomado los viajes del heredero del chavismo como una falta de respeto hacia quienes deben permanecer bajo el sol inclemente por horas para conseguir los alimentos. No me parece que estuviese gastando dinero innecesariamente, llevándose a la familia, llevándose a todo el mundo, ¿sí? Y la gente pasando trabajo. Representantes de los partidos políticos de oposición coinciden en que debe haber un cambio inmediato de gobierno para rescatar la debacle económica, política y social que se está viviendo en Venezuela. Diputados exigirán al Parlamento que se lleve un control de gastos de los múltiples viajes del presidente Nicolás Maduro, pues consideran que la crisis económica que vive el país amerita de gobernantes conscientes y mesurados. Destacan que no es momento para el derroche. Es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Ya que hablamos de las paradojas de la izquierda, quiero saludar a esta hora a Héctor Chamiz, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País, quien, por cierto, en su columna de ayer hacía referencia precisamente a estas contradicciones de la izquierda latinoamericana. Héctor, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a usted y Dani, un gusto estar aquí en su programa. Por cierto, el Día de los Trabajadores, el pasado 1 de mayo, Maduro regañaba a sus seguidores porque estos protestaban por el aumento del 30%. Los acusaba de individualistas, decía que así no era la lucha obrera. Ahora, no todos los trabajadores en Venezuela pueden gastar lo que ocasiona un viaje de Nicolás Maduro. ¿No tendrían estos dirigentes que enseñar con el ejemplo en situaciones tan críticas como las que atraviesa Venezuela? Bueno, sí, la élite política, los gobernantes siempre viven mejor que el pueblo en todas partes. Lo que ocurre es que la situación de Venezuela es tan crítica, tan trágica, uno podría decir, que la población esperaría
un acto de contrición por parte del gobierno y más humildad, más modestia en sus viajes. Es curioso lo que usted señala porque los gobiernos empiezan a tener problemas serios cuando sus propios seguidores se quejan, y la escena que usted describe es precisamente esa, ¿no? Donde una base social que el chavismo ha tenido y que aún conserva en alguna proporción importante, pero que no obstante está disconforme. Y entonces ahí comienza verdaderamente un proceso político mucho más complicado para el gobierno de Maduro, pero que ocurre con cualquier gobierno. Hoy mismo el gobierno de Bachelet en Chile ha tenido que recomponer el gabinete en función de que sus propios seguidores, la sociedad chilena, no estaba muy conforme con ella y con su gobierno. Entonces son los propios seguidores quienes en última instancia generan y señalan la disconformidad de la sociedad de manera mucho más elocuente. Usted en su reciente columna refiere, para establecer una diferencia de posiciones, a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y a Teodoro Petkov, recientemente premiado con el Ortega y Gasset en España. Dos ejemplos de la izquierda, dos versiones. ¿Qué quiso ejemplificar a través de estos dos personajes Héctor Chamiz? No, lo que quise señalar es que la izquierda, a raíz de la experiencia chavista, la izquierda en América Latina, a raíz de la experiencia chavista, ha olvidado algunos componentes importantes del progresismo, no así Teodoro Petkov, que los expresa, la vigencia de los derechos humanos, la democracia, la legalidad constitucional y una serie de derechos en general que vivir en democracia supone para todos los ciudadanos. Mujica tuvo una apreciación acerca del gobierno de Venezuela banal, donde dijo que los líderes de la oposición iban presos porque provocaban, era parte de una táctica para provocar al gobierno, lo cual es ofensivo. Ninguno de los presos políticos venezolanos está allí por propia voluntad. Por cierto que la manera como se refirió a eso no solo fue ofensivo para los presos en particular, Leopoldo López o Ledesma, sino también para la sociedad. Pero en última instancia también para alguien que de alguna manera uno puede decir, puede ver una historia en paralelo. Tanto Mujica como Teodoro Petkov en algún momento fueron expresión de una izquierda muy radical, y ambos se incorporaron al sistema político democrático, participaron de la política normal. Mujica fue electo presidente por un partido que antes era una organización irregular. Enhorabuena, de eso se trata la democracia. Pero que Mujica, cuando aparece Venezuela, y la izquierda latinoamericana en general, cuando aparece Venezuela en la escena, parece como que olvidan su propia historia, o olvidan principios fundamentales y se quedan sin libreto, yo diría, y resulta ofensivo y resulta además irónico, y al mismo momento que esto ocurría, Petkov no pudo ir en persona a recibir su premio porque el gobierno no le deja salir de Venezuela. Entonces, esa fue un poco la reflexión que traté de hacer en la nota de ayer acerca de ¿cuál es el futuro de una izquierda democrática en América Latina después del chavismo? Que no va a durar para siempre. Claro, ahora, se quedan sin libreto representantes de la izquierda, no solamente Mujica, en su oportunidad también Lula, el expresidente Lula se quedaba sin libreto, es decir, pareciera que Venezuela marca el punto de los desacuerdos de la izquierda latinoamericana. Absolutamente, absolutamente. Ocurre en ambos sentidos. Isabel Allende, la presidenta del Senado chileno, recibió a las esposas de Ledesma y Leopoldo López, a Lilian Tintori y a Mitzi Ledesma, mientras que la presidenta de Chile, Bachelet, no la recibió. Y así en toda América Latina. La presidenta Dilma Rousseff no dice nada de Venezuela, pero el expresidente Fernando Henrique Cardoso habla siempre y tiene una actitud muy activa en términos de la defensa de los derechos y en defensa de los presos políticos. Y lo mismo uno puede
ver en todo el continente, inclusive fuera del continente en España, que eso es lo que en los últimos meses ha señalado la activa participación y la activa intervención de palabra, por supuesto, de Felipe González en la crisis venezolana y en los derechos de los presos políticos venezolanos. Ahora, ¿cuál tendría que ser ese comportamiento posterior de la izquierda posterior a Venezuela? O, claro, lo que pasa es que este posterior a Venezuela no va a durar para siempre, como usted señala, pero tampoco nadie tiene claro cuánto tiempo va a durar. Venezuela viene a ocupar ese lugar, por ejemplo, de diatriba que hasta hace poco, bueno, no lo ha dejado completamente, pero digamos, ocupaba Cuba antes de que se planteara este reinicio o retoma de relaciones con Estados Unidos. Es una hipótesis válida, para algunos sí. Veremos qué pasa en Cuba, veremos qué pasa en Venezuela. Lo que ocurre es que la izquierda en la región tiene que volver a plantearse si quiere vivir en una democracia constitucional o no. Que ese era un tema resuelto cuando ocurrieron las masivas transiciones. Venezuela era democrático en los 80, pero el resto del continente no. Y cuando comenzaron a ocurrir las transiciones democráticas, la izquierda tuvo una mirada hacia atrás muy autocrítica, podríamos decir, y muy reflexiva, donde, y Petkov es un ejemplo, pero también lo era Mujica en su momento, de esa mirada hacia atrás fue, muchos de nosotros usamos métodos violentos, no sirvieron para nada, ni para tomar el poder, ni para lograr mayor justicia social, sirvieron para justificar las violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no hacemos política con partidos políticos, política normal, participamos de elecciones, ocupamos asientos en los parlamentos y transmitimos el mensaje dentro del marco de una democracia constitucional? Y eso fue importante porque eso ayudó a esta transición democrática en toda la región. Pero desde el chavismo eso ha ido en retroceso y una buena parte de la izquierda ha olvidado esas lecciones. Y no es que hayan regresado a los métodos violentos, pero sí que no tienen la misma, yo diría, convicción cuando se trata de reconocer que las mismas violaciones que ocurrieron en el caso de muchos de ellos, ya sea en Uruguay o ya sea en Argentina y en muchos otros países de América Latina, en Chile, están ocurriendo ahora en Venezuela. Y esto va más allá del signo ideológico del gobierno que esté en el poder. La defensa de los derechos humanos y los derechos constitucionales va más allá de los signos ideológicos. Esto es lo que a mí me parece trágico desde el punto de vista de fuerzas políticas que cumplieron un rol en la democratización de América Latina y un rol progresista. Y esto se ha olvidado, lamentablemente. Claro, pero esto que usted señala me plantea dos preguntas. Si bien la izquierda en un momento determinado dio una mirada reflexiva a lo que había sido su actuación y se planteó encauzarse dentro, digamos, de los valores democráticos, ir a los parlamentos, difundir las ideas, pero es que yo creo que habría que entonces tener otra reflexión, porque se sirvieron de la democracia para llegar y cambiar las reglas de esa democracia que les permitió tener voz y tener acceso al poder. Y la dinámica que estamos viendo hoy en día es una dinámica contraria, es gobiernos de pensamiento izquierdista que llegaron por la democracia, pero que pretenden cambiar las reglas democráticas para convertirse en dictadores sin término de tiempo. Es muy cierto lo que usted dice, no ocurre en todos los países, pero sí ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido en Bolivia, ha ocurrido en Ecuador. Esto de perpetuarse en el poder ha sido la intención de Cristina Kirchner en Argentina y no pudo. Y también hay otra reflexión que usted me invita a hacer. Si estas posiciones son por amnesia, porque han olvidado lo que les ocurrió a ellos mismos,
o son por oportunismo y conveniencia. Y yo me inclino a la última opción, a la opción del oportunismo y la conveniencia, y que tiene que ver además con recursos monetarios, tiene que ver con el antiguo, cada vez menos, pero que todavía existe, el subsidio de Petrocaribe y la importancia que ha tenido la política exterior del chavismo por medio de recursos monetarios en toda la región. Repito, cada vez menos, porque hay menos recursos, la caída del precio del petróleo, la propia crisis macroeconómica venezolana, pero no obstante eso perdura, y entonces sí, si tengo que tomar hacer una elección y decir por qué lo hacen, no es que se hayan olvidado, es que lo hacen por oportunismo. Y eso en definitiva los coloca en la posición, los transforma en las verdaderas víctimas del chavismo, porque cuando el chavismo pase y Venezuela normalice, sea esto en poco tiempo o mucho tiempo, nada es eterno en la política, entonces todas estas fuerzas de izquierda van a tener un serio problema de credibilidad, porque han olvidado lo que es esencial para ser parte de un sistema democrático, que es la legalidad, los derechos, las libertades básicas y las garantías constitucionales que han violado, como usted bien dice, aprovechándose del sufragio para llegar al poder, pero ejerciendo ese poder de una manera no democrática. No en todas las fuerzas de izquierda, porque Uruguay no es lo mismo que Ecuador, pero sí en una buena parte de estos gobiernos que se llaman a sí mismos de izquierda, pongámoslo así. No puedo, aunque sé que es entrar en otro tema y no tenemos tiempo para desarrollarlo completo, pero no puedo dejar de preguntar su opinión sobre un evento que tiene críticas, algunos están a favor, otros en contra, que es la reunión de Raúl Castro con el Papa Francisco. Pero yo quiero referirme a una frase particular de Raúl Castro, cuando decía, si el Papa sigue así, voy a volver a rezar. Es decir, el equivocado era el Papa o la Iglesia y no los 50 años de Revolución Cubana. Sí, un amigo mío subió un tuit esta tarde diciendo, si el Papa sigue así, yo también voy a volver a rezar. Y no quiso decir lo mismo que Castro, sino que lo dijo desde la posición que usted está señalando, más bien yo diría. Yo creo que es parte de la normalización de relaciones. El Vaticano tuvo un papel preponderante de mediación entre el gobierno de Obama y el gobierno cubano, y allí van. Además de Raúl Castro, el Papa se va a encontrar con el cardenal Ortega, que es el obispo de Cuba, que además es un expreso político, no olvidemos eso. Entonces, veamos qué pasa. Mi posición es sí, no deja de llamarme la atención. Me gustaría que el Papa se encontrara con los disidentes, con aquellos que no pueden ejercer sus derechos en Cuba, muchos de los cuales han viajado y han estado activos, han estado en la cumbre de Panamá. No me queda claro que lo haga, desearía que lo hiciera, no sé, pero no obstante yo creo que esto tiene que ver con un proceso de normalización de relaciones que la expectativa es que en el largo plazo redunde en una Cuba abierta económicamente y abierta también en la política. Ese es el deseo de muchos, de todos, y yo creo que esa es la estrategia del gobierno de Obama. Veremos si da resultado. Esto recién comienza. Quiero darle las gracias a Héctor Chamiz, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista del diario El País, por estar con nosotros. Muy buena tarde para usted. Gracias, Idania. Un gusto estar con usted. Gracias. Igualmente. A usted.